Ya hice un vídeo realmente explicando más o menos y por encima el por qué el anillo de Dios era bueno para el pelo. Bueno, mucha gente no lo terminó de entender y es normal. Al final estaba contestando a una persona que decía que su pelo al mes de haber estado utilizando el anillo de Dios se veía de, bueno, pues sin brillo, miniaturizado, no cuidado, no saludable, no sé si me explico, a estar más, él decía dócil, ¿no? Más apropiado, ¿no? Más sano, más, llamarlo como queráis, ¿no? Y es que hay muchísimos casos de personas que están utilizando el anillo de Dios y que dicen reportar, por ejemplo, una de las cosas normalmente cuando nuestro pelo está estropeado, cuando nuestro pelo está en proceso de estar miniaturizado, es decir, que la alopecia está llamando toc toc a nuestra puerta, es que perdemos el rizo. Por ejemplo, la gente que tiene el pelo rizado pues pierde el rizo. eh, Empezamos, ya te digo, a notar esa miniaturización sin llegar a perder densidad, pero empieza a clarear ciertas zonas de nuestro cabello a raíz, insisto, de esa miniaturización. Y es que ese pelo que antes era grueso, que antes era dócil, como decía este suscriptor, empieza a verse más fino, empieza a verse más débil, no ocupa tanto espacio y eso nos puede llegar a crear un poco la sensación de que tenemos cartón. Y mucha gente ha revertido esto a raíz de utilizar el anillo de Dios. Que insisto, te dejo el link en la descripción de anillodedios.com, que es una página que envía a todas partes. Da igual si es de Estados Unidos, da igual si es de México, da igual si es de España, de Sudamérica, da igual, envían a todas partes. Anillodedios.com, te lo dejo en la descripción. Y dicho ya esto, voy a explicarte por qué no con yo no me gusta. Cuando explico algo, yo quiero en primer lugar poder entenderlo yo y en segundo lugar que me pueda llegar a entender la persona que me está escuchando, que me está viendo. ¿Por qué? Porque luego te pones vídeos de algunos doctores y demás que seguro que la explicación científica que encuentran es la hostia, pero a veces sinceramente parece que se han ido al manual para explicarlo y ni siquiera ellos mismos han llegado a entenderlo. Yo quiero, insisto, que si explico algo, la persona que está detrás de la pantalla pueda llegar a entenderlo. Y es que muchas veces he recibido comentarios de gente diciendo, pero el anillo de Dios te produce testosterona. Porque es lo que es un anillo blanco mejorado al fin y al cabo, ¿no? Entonces es un generador, es un busteador de nuestra propia testosterona natural, de producción propia y natural, ya te digo, no de externa como una TRT ni nada parecido. Entonces, cuanta más testosterona, menos pelo, ¿no? Se te empieza a caer el pelo. Y es todo lo contrario. La gente no termina de entender esto. La gente, en primer lugar, la gente confunde dihidrotestosterona con testosterona. El desconocimiento hormonal es absoluto y total en gran parte de la sociedad. Y no les culpo, pero al final estas cositas se tendrían que enseñar en los colegios y no se terminan de enseñar. No sé si es porque son complicadas de explicar, pero básicamente yo te voy a explicar más o menos cómo consiste esto. Hay pelos que están afectados de forma genética, es decir, que tú ya de nacimiento más o menos ya estás tocado con esa varita de mala suerte, que están afectados por la dihidrotestosterona. Entonces, ¿qué pasa esto? Si hay pelos afectados por la dihidrotestosterona y la dihidrotestosterona es alta, la dihidrotestosterona, insisto, no es lo mismo que la testosterona, más bien de hecho se llevan mal, por así decirlo, y ahora lo explicaré. Si la dihidrotestosterona es alta, ese pelo que está afectado por la dihidrotestosterona de forma genética y de forma inevitable, bueno, es evitable, pero también hablaremos luego de eso, ese pelo tenderá, en primer lugar, a miniaturizarse, no a caer como tal, en plan de tener un pelo grueso y tener un pelo sano, de repente se te cae, no, eso achácalo igual al estrés o achácalo a algo, pero no es una alopecia androgenética. Lo que es una alopecia androgenética, al menos casi en su totalidad, es la afectación de la dihidrotestosterona, que insisto es algo genético y es algo casi inevitable. Ahora trataremos ese punto. El tema es que ese pelo que está afectado por la dihidrotestosterona, que no es todo su pelo, porque no se nos caen los pelos de los brazos, no se nos caen los pelos del pecho, no se nos caen los pelos de la barba, se caen
pelos de ciertas partes de... Bueno, a veces sí que se nos puede llegar, depende de la persona también, podemos llegar a tener lo que es conocido como una lupa, y es que esa alopecia androgenética también ha llegado a afectar a pelos que en principio en un caso normal no tendría por qué llegar a estar afectado, pero hay casos en los que sí que lo está. Entonces ese pelo afectado por la dihidrotestosterona, a medida que van pasando los años y que nuestra dihidrotestosterona va subiendo, se va miniaturizando, 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 hasta el punto en el que nos va creando calvas en nuestro pelo, porque antes era un pelo muy grueso y ahora es un pelo pues muy finito, que apenas ocupa espacio y que ya empieza a caerse, pero más que nada se empieza a caer porque es un pelo débil, es un pelo... Mucha gente en ese proceso también pues pierde el rizo, si tenía el pelo rizado pierde el rizo. Y es un proceso que vamos viviendo a medida que nos vamos haciendo viejos. ¿Sabéis qué va pasando también a medida que nos vamos haciendo viejos? La dihidrotestosterona sube y la testosterona baja. O sea, la dihidrotestosterona va subiendo. Vamos a ponerlo aquí. Están las dos a la par. La dihidrotestosterona va subiendo, la testosterona va bajando. A medida que van pasando los días, a medida que van pasando los meses, a medida que van pasando los años. Cuando estamos en la adolescencia, a partir de ahí empieza nuestro sistema hormonal a verse absolutamente revolucionado. Nuestros niveles hormonales dinamitan, por así decirlo, y la testosterona a partir de ese entonces empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar. Es por eso que los hombres normalmente, sobre todo antes, ahora ya no tanto, pero de 60 años es muy complicado que tengan una erección, sobre todo a día de hoy. Lo sabrá que sí. Pero la gran mayoría necesitan de usos de Viagra, de usos de Cialis, de usos de, bueno, diferentes suplementos, ¿no? De diferentes medicamentos para obtener una erección. O en su defecto de una TRT o de lo que sea, ¿no? Una terapia del reemplazo de testosterona, de meterse testosterona de origen animal para poder llegar a tener esa vitalidad, para poder llegar a tener esa energía sexual, para poder llegar a tener esa erección, ¿no? Y esa realmente vida sexual en líneas generales. El tema es que la dihidrotestosterona también, a medida que pasan los días, los meses y los años, va subiendo y va subiendo y va subiendo. Ese pelo afectado por la dihidrotestosterona, insisto, se va a ir debilitando, va a terminar cayendo y bueno, pues es lo que hay. Lo más feo es que cada día se ve más y más y más y más delgadito, lo que nos va haciendo clareos en el pelo y demás. Y hay formas de evitarlo, por ejemplo están los inhibidores de la DHT. ¿Qué son los inhibidores de la DHT? Pues en este caso podría ser un finasteride, podría llegar a ser un dutasteride, podría llegar a ser incluso un saupalmeto, del cual he hablado en 1000 ocasiones en este canal. Sí que es verdad que el saupalmeto no inhibe la DHT en su totalidad al 100%, no, pero sí en un 10%, que en muchos casos va a ser más que suficiente como para combatir durante un periodo de tiempo, alargar ese proceso de caída de pelo de alopecia. Igual si un folículo se te tiene que caer afectado por la DHT en 10 años, pues igual tarda 15 años gracias al saupalmeto. Pero bueno, esto hay gente que por lo que sea no lo valora. Pues buena suerte metiéndote finasteride y dutasteride. Pero eso es otro tema. El tema es que si nosotros somos capaces de darle la vuelta a la tortilla, es decir, que nuestra testosterona vuelva a subir o potenciar esos niveles de testosterona, utilizando el anillo de Dios, por ejemplo, que es el main topic del vídeo, lo que vamos a conseguir realmente también es que los niveles de dihidrotestosterona bajen y potenciar así, como no puede ser de otra forma, nuestros folículos, por lo menos todos aquellos folículos que están afectados por la DHT, por la dihidrotestosterona, que insisto, es el enemigo, se podría llegar a decir, ¿vale? Es un poco, un término muy poco científico de la testosterona. Cuanta más testosterona, menos hidrotestosterona. Eso es lo que te tienes que quedar en tu cabeza. No ha sido la explicación más científica, pero es una explicación que creo que se entiende de puta madre. Entonces, potenciar esos niveles de testosterona hace que también estés potenciando todos aquellos cabellos que de forma genética están afectados por la DHT, por la dihidrotestosterona. Muy importante, insisto, no confundir DHT con testosterona. Y es así como el anillo de Dios realmente ayuda a potenciar tu cabello, sobre todo ese cabello afectado por la DHT. Yo creo que me he explicado bien, estoy hasta sorprendido, creo que la explicación ha ido incluso mejor de lo que yo esperaba. Para ser un youtuber que no hace cortes ni nada, oye, igual la he pifiado diciendo alguna frase que he tenido algún lapsus, yo es que creo que ni eso, no lo sé, luego lo veré y ya diré.
Pero os dejo el link aquí abajo en la descripción de anillodios.com y sin más, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.